internet. Ahí se oye mejor. ¿Ya me escuchan? Sí, doctor. Ok. Creo que tenía un internet alternativo que me estaba dando lata. Pero ya ahí tenemos buena señal todos. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Me dejas compartir? Listo, doctor, disculpe. Gracias. Bueno, nos quedamos con el ejercicio clínico que hicimos, ¿se acuerdan? Hasta ahí en el ejercicio clínico que hicimos, dudas, preguntas que tengan. Cosas que no quedaron claras, algo que quieran que me regrese. ¿Nada? No. Todo bien. Bueno, a manera de recordatorio entonces, los diagnósticos que se establecieron en este caso es como primera posibilidad una lesión neoplásica, donde se pensaba que podría ser una enfermedad metastásica o un tumor glial maligno o un tumor de tipo meningioma que son benignos. La segunda opción diagnóstica era que fuera un problema vascular, ya sea isquémico o hemorrágico, pero la forma de evolución no favorecía mucho. Y la tercera, que fuera un proceso infeccioso, donde incluso además de los procesos infecciosos como los abscesos piógenos, pudiéramos estar hablando incluso de cisticercosis como una parasitosis. Se solicitaron laboratorios, imagen, electroencefalograma, y esta es la imagen que tuvimos. Vean ustedes esta gran lesión que se observa en la punta del temporal del lado derecho, con una gran zona de edema, efecto de masa que colapsa incluso el pedúnculo cerebral en el mesencéfalo, debería verse como aquí, está incluso obliterando la cisterna ambiens y oblitera todo el cuerno temporal que debería de verse aquí. O sea, hay un gran y severo efecto de masa. Y en la siguiente imagen, que es esta otra resonancia magnética, vemos cómo es una lesión altamente vascularizada, tiene aquí incluso una vena nutricia muy patológica, muy dilatada, y el gran edema y proceso inflamatorio perilesional, pero en especial hacia la porción temporal posterior. Hasta ahí preguntas, dudas, por favor, interrúmpanme para saber que retomamos en la misma secuencia de donde estábamos hace 8 días. Disculpe, doctor, yo tengo una duda. En este caso, la clase pasada comentábamos que era un meningioma. Bueno, esto sería porque emerge de la parte que es de los bordes donde parece estar la dura, ¿no? Pero si fuera un glioma, ¿cómo podríamos identificarlo? En que no tendrías ¿ves esta imagen que se ve aquí que estoy señalando? Es lo que le llaman la cola dural. A veces se ve más marcada y es el sitio de nacimiento de la meninge para el meningioma. En los gliomas no existen estas colas durales, pero a veces es difícil de diagnosticar, no es fácil. Y la otra es que el meningioma no estaría tan hiperintenso, no estaría teniendo tanta captación, no sería un tumor tan vascularizado. Los gliomas tienen incluso heterogeneidad, se ven áreas quísticas, áreas necróticas, zonas nodulares. Entonces es otra morfología de la lesión. Sin embargo, la conclusión no se tiene hasta que no se hace un estudio histopatológico. No, o sea, la imagen puede sugerir, pero no ser categórica, ¿de acuerdo? Bueno, entonces me sigo con esto, nada más recapitulando para que todos estemos viendo. Hicimos comentarios de que todos estos artificios, ven estos efectos
en centrípeta son artificios del movimiento del paciente, porque fíjense que es un paciente que se está herniando. ¿Se acuerdan que les decía, miren, esto es el bulbo raquídeo, y vean la amígdala cómo se está metiendo, está haciendo una herniación por el gran efecto de masa que existe en todo el hemisferio, prácticamente hemisferio derecho, con un desplazamiento de la línea media de más de 7 milímetros. Miren dónde está el ventrículo, el cuerno frontal, está aquí colapsado, apretado, y está prácticamente del otro lado. Este es el tentorio, esta es la meninge en la línea media, lo que es la parte interhemisférica de la meninge, que nos está marcando la línea media, ahí está resistiendo, pero ya en la parte donde ya no hay meninge, que es la porción del sistema ventricular, fíjense cómo está totalmente desplazado. Ausente el cuerno temporal, que aquí se ve dilatado, acá no existe, y vemos todo este efecto de masa. Y bueno, aquí la gran tumoración. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda que tengan con respecto a la imagen? Este paciente se hospitalizó el día 7 de febrero, disminución del estado de alerta con midriasis del ojo izquierdo, hipertensión persistente sin bradicardia, y ya se integra un síndrome de herniación, un deterioro rostrocaudal con deterioro de la conciencia e hipertensión intracraneal. Ya habíamos visto esta parte de la cirugía, donde establecen las características de la lesión. Un sangrado importante, y vemos el estado postoperatorio. Estoy recapitulando, ¿se acuerdan, verdad? Nada más para volver a tomar la inercia. Y empezamos a ver esto que después dijimos qué es, que parecía que era el edema residual, pero resultaba que no, porque seguía habiendo un gran proceso inflamatorio de todo el hemisferio en la TAC, medidas antiedema, hipernatremia. Ya vemos el territorio vascular. Ahora que empiecen a ver territorios vasculares con el doctor Cantú, se van a dar cuenta cómo se marca un territorio vascular perfectamente definido, generado por un infarto postoperatorio. La evolución ...17 días sin sedación, el enfermo no interactúa con el medio. Y vemos ya un elemento semiológico de lo que tenemos que hacer cuando vemos un trastorno del estado de conciencia. Primero que nada, laboratorio que nos permita descartar todas las alteraciones tóxico-metabólicas. Y ustedes, por favor, para la época que les va a tomar, tienen que subrayar tóxico-metabólico, uso de sustancias, abuso de fármacos y los trastornos metabólicos, obviamente. Entonces, eso va como la primera reacción que haces cuando recibes un enfermo con deterioro de conciencia en urgencias. Obviamente ustedes tendrán que hacer un rápido y breve interrogatorio para tener elementos de información de qué le pasó al enfermo, de qué estaba enfermo, qué antecedentes tenía, cómo se instaló el deterioro de conciencia. En especial es bien importante, y es un parteaguas, la instalación. ¿El cuadro es agudo, el cuadro es subagudo o el cuadro es crónico? ¿Por qué es importante, Karen? Karen Molina. Porque nos podría orientar hacia ciertas etiologías. Dime cuáles. Sí, la respuesta es sí. Ahora dame más. ¿Qué etiologías? Por ejemplo, si es agudo, podríamos pensar en un consumo de drogas. No, ok. Sí, puede ser, pero ¿por qué no eres más enérgica? Fíjate, Karen. Yo te diría, ya dijimos que en el punto número 1 tu laboratorio va a explorar toda la parte tóxico-metabólica. En neurología, fíjate qué simplista es el asunto.
agudo, subagudo, crónico, las tres grandes patologías que puedes ver estructurales. Porque si es algo metabólico, tóxico, te va a salir en el laboratorio, no te desgastes. ¿A ti qué te preocupa como médico en urgencias? Que se te esté herniando, que tenga una tumoración como este caso, ¿no? O que tenga un absceso cerebral y que lo tengas que drenar de volada, ¿no? Es lo que te preocupa. O que tenga un infarto y lo tengas que trombolizar, que estés en la ventana de las 4 horas para trombolizarlo. Eso es lo que a ti te preocupa como médico de urgencias. Entonces, si es agudo, piensas en lo vascular, luego. Si es subagudo, Karen, piensas en lo inflamatorio, sea infeccioso o no infeccioso. Si es crónico y tiene varios días o semanas, es tumoral. Fíjate qué fácil es la neurología. ¿A poco no te quedas tranquila? Oye, es que yo estaba bien y de repente, ¡pum!, me desmayé. Híjole, eso parece vascular. De hecho, hasta se llama ictus vascular. Estaba yo bien, llegan los pacientes, y aquí voy a ventanear a los familiares. Llega el familiar, fíjese que estábamos bien, mi esposo se levantó al baño y ¡pum!, oí que se golpeó y se desmayado, me lo traje. Vascular hasta no demostrar lo contrario. ¿Qué pregunta obligada haces ahí, Karen? Hasta para etiología. Karen, despierta. Porque ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? No, pues te va a decir la señora, no sé, se metió al baño, no sé cómo ocurrió. Fíjate, tu paciente se metió al baño, dice la esposa, se metió al baño y pum, se desmayó y me lo traje de urgencias, no reacciona. La señora viene toda afectada porque se lo trajo en el auto y como Dios le dio a entender, lo subió al auto y el señor desmayado. Un hombre de, ¿qué te gusta? 33 años de edad, te la pongo fácil. Antecedentes. Una pareja joven, la señora viene toda alarmada. ¿Qué piensas de inmediato? ¿Quién le ayuda a Karen por lo que más quieran? Por favor, despierten, no sean así. Yo sé que el día está tequilero, pero despierten. ¿En síncope? El síncope te recuperas, Alan. O sea, si este cuate viene con deterioro de conciencia, te llega a urgencias con deterioro de conciencia en coma o en estupor, como lo quieras poner. Antecedentes. ¿Qué piensas? Agudo. ¿En infarto o isquemia? No, se paró al baño. ¿Evento vascular cerebral? Vascular, sí, pues es lo que estamos hablando, Mar. Vienes en el auto, por eso no nos pelas. Fíjate, el punto importante es que se levantó y se fue al baño. ¿Qué pasa cuando vas al baño? Pujan, hacen un valsalva. ¿Y qué pasa cuando haces un valsalva y te desmayas? ¿Qué piensas? Aneurisma, señores, se rompe un aneurisma. Antecedentes. Las causas, cuando vean estos casos agudos, pregunten, porque a veces les da pena a las familias decir que entraron al baño y que son estreñidos y que estaba pujando, o en su defecto, después de tener relaciones sexuales, también pasa. Y les da pena decir que habían tenido relación sexual y que el señor se empezó a sentir, el señor o la señora, se empezó a sentir mal y ¡pum!, se le desmayó. Eso hasta no demostrarlo es una hemorragia subaracnoidea, es un aneurisma que se rompió. Y por eso les pongo la edad, 30 años, un joven. O sea, un joven no tiene por qué hacerte un infarto, Omar. ¿Sí me explicó? No tiene por qué tener una isquemia. Pues una hemorragia, un joven, pues tendría que ser hipertensiva, porque la de los viejitos es la de los lóbulos, las lobares, o la angiopatía amiloide. Entonces, uno va con la pura edad y la forma en que se presentó, Karen, regreso contigo, es como haces una intención diagnóstica, ¿de acuerdo? ¿Y qué preguntas en el subagudo? Si estás pensando en un absceso. A ver, el colmillo bien retorcido, Camila.
le preguntaría si semanas antes tuvo una infección. Esa, hasta la mamá del paciente le pregunta, pero tú como médico de urgencias, Sí, comió ¿cuál es la causa principal de Carne. abscesos cerebrales? carne de puerco. Históricamente hasta tuvimos, en todo el mundo está reportado, pero aquí en México el jefe de neurocirugía del Nacional de Pediatría le pasó esto, precisamente. Esto que les voy a ¿Cisticercos? No, ¿Toxoplasma? no, pero además, ¿qué preguntas, Alan? ¿Comió O sea, ¿qué? carne de puerco? Inmunosupresión. ¿Quién Sí, dijo tal. comió carne? Yo. ¿Quién? Yo, Miguel. Ajá. O sea, ¿tú eres de los que crees que la cisticercosis es por comer carne de cerdo? Cruda. No, ¿No? no. ¿Sabes qué pasa si comes carne de cerdo mal cocinada? Te da la teniasis. A ver, recuerda tu parásito. ¿Ya llevaste Sí, parasitología? era el huevo. Ajá. El huevo, ajá, pero no comes huevos, ¿verdad? No. Entonces, ¿cómo tienes el riesgo de cisticercosis? Esto es un paréntesis, no se confundan, ¿eh? Es un Si paréntesis. consumes la larva. Ah, no, Pero haces el papel del cerdo. Ujú. O sea, tienes que hacer el papel del cerdo para comer las proglótides o huevecillos. Pues oye muy feo eso de huevos. Sí, Si las perdóname. proglótides o huevecillos en la materia fecal, o sea, comiste materia fecal en algún alimento que alguna persona de esta que vende cosas en la calle, pues colocó en tu alimento. ¿Ya me expliqué? Sí, Entonces comiste materia fecal y entonces tienes el riesgo de padecer la cisticercosis. Estás haciendo el papel del cerdo en el ciclo biológico de la teniasis, ¿ok? sí. Y los cisticercos, ¿por qué se van al cerebro, Miguel? Tú mismo. ¿Por qué no se van al hígado, por ejemplo? O al páncreas, o al Es, vaso. Híjole, estas son cosas de primero de primaria, ¿eh? ¿Nadie me pues ayuda? será por el... Es que sé que están en el intestino delgado y suben al sistema nervioso central, ¿no? Pero ¿Pero no... por qué se van? ¿Por qué eligen cerebro y músculo? Por el exceso de azúcar. Los sitios donde hay exceso de azúcares son los sitios preferenciales para el cisticerco alimentarse, por eso se van a cerebro y a músculo. También, de hecho, en el cerdo se le van al músculo, que es donde puedes comerlo como granillo, en carne mal cocinada, porque normalmente en México no comemos carne de cerdo cruda. La carne que en todo el mundo se come cruda es la tártara y es de res, no es de cerdo. Entonces es mal cocinada, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ujú. Y entonces, en los cerdos que comen materia fecal de personas con huevecillos que tienen la teniasis, se les va al músculo para que luego aparezca en la carne de cerdo o al cerebro. Si le abres el cerebro a un cerdo, ves una cantidad de cerdos impresionante. ¿Va? Entonces hacemos el papel del cerdo los humanos en la cisticercosis. Bueno, pero entonces decía Alan que cisticercosis, toxoplasmosis, pero pues, no, ¿qué preguntas? ¿Come cosas en la calle, señora? ¿No? Paciente deteriorándose y uno preguntando que si come en la calle, pues lo más seguro es que la familiar o el familiar no sepa, porque yo estoy seguro que ustedes no avisan cuando comen cosas contaminadas en la calle, más bien fingen como que no pasó y lo mandan al olvido. Entonces es bien difícil eso. Pero no, regreso a mi pregunta con Camila, o sea, absceso cerebral. ¿Cuál creen que es la causa más frecuente de abscesos cerebrales? Infecciones crónicas de... Inmunosupresión. No, sí, o sea, la inmunosupresión es un factor, pero en el individuo no inmunosuprimido, común y corriente que hace un absceso cerebral, ¿cuál es la causa más común? Infecciones crónicas porque la topografía, fíjate, ahí te voy a ayudar, Camila, y a todos. Diana, Santa María, ayúdame. La topografía más común de los abscesos
es el lóbulo frontal y el temporal. ¿Por qué creen? Hay una estructura de irrigación compartida para que a esas zonas llegue procesos infecciosos crónicos y que es bien fácil preguntar, otitis media, o sea, infecciones crónicas del oído, mastoiditis, obviamente, ¿sí? Esas son muy ruidosas, la familia sabe porque el paciente anda todo incapacitado, mareado, etcétera, etcétera. ¿Y cuál crees que es la otra? Que fue lo que le pasó al jefe de neurocirugía del Nacional de Pediatría, al doctor Rueda Franco, que ya debe ser muy mayor en estas alturas. Caries, señores, vil y vulgar caries. Abscesos periodontales, para todos los que no se lavan los dientes 3 o 4 veces al día. ¿Cuánto tiempo te lavas los dientes, Diana? ¿Cuánto tiempo le dedicas al lavado de tus dientes? Yo sé que lo haces 3, 4 veces al día, pero cuando lo haces, ¿cuánto tiempo le dedicas? El cepillado. Yo creo que aproximadamente 7 minutos duran las canciones. Sí, duran las canciones en lo que estoy cepillando los dientes. 7 minutos te cepillas los dientes, mis respetos, felicidades, Diana, muy bien hecho. Por lo menos deben ser 3 minutos de cepillado, cosa que muchas personas no lo hacen. Hay personas que ni 1 minuto se cepillan los dientes. Vámonos. Entonces, ojo con eso. Entonces, esa es una pregunta obligada, ¿sí, Camila? Si piensas en absceso cerebral, oiga, problemas con sus dientes, sí, está yendo al dentista, trae un absceso, por contigüidad, circulación venosa, frontal y temporal, lo mismo que otitis media y mastoiditis, ¿ok? ¿Sí? Y bueno, la sinusitis crónica también es un factor de riesgo para infecciones, para abscesos, para empiemas, etc. Y en crónicas, los tumorales, pues no hay una pregunta específica, sino el que tengas un historial de semanas o días con un proceso que va avanzando. Muchas veces es la presencia de epilepsia. A veces los pacientes debutan con epilepsia y ¡pum! Ahí está el tumor. Bueno, ya fortaleciendo el consumo de drogas o fármacos que interactúan con el sistema nervioso, y no se olviden de preguntar trauma craneal. Doctor, es que pues eso te lo dicen, pues, se golpeó. No tiene que ser la relación trauma craneal con la aparición del cuadro neurológico. ¿Cómo podría pasar que alguien tuvo un trauma craneal banal, fíjense, banal, y semanas después tiene un cuadro neurológico con focalización o deterioro de conciencia, que es lo que estamos viendo? ¿Cómo podría ser? ¿Cuál sería la patología estructural responsable? Raúl Soto. Podría ser que se va desarrollando el edema. O sea, yo ni platiqué, me chocaron por atrás y tuve un movimiento de estos de latigazo, y semanas después llego a urgencias contigo con deterioro de conciencia y focalizando al lado izquierdo, si quieres. A lo mejor porque hubo un desgarrito chiquito. ¿Qué pensarías? ¿Nadie le ayuda? ¿Qué les pasó, jóvenes? ¿Están Inicialmente tuvo una conmoción. Sí, si tú quieres, sí. Pero no es la patología que estoy buscando. O sea, pues sí, a lo mejor una laceración. Tuvo un golpe en latigazo, hasta si quieres, se golpeó contra el parabrisas, me quedé medio confuso, ok, conmoción, pero ¿qué? ¿Por qué después ¿Una hemorragia epidural?
No, los epidurales son rapidísimos, Alan. Esos son de niños. Entonces horas. es subaracnoidea. ¿Eh? Entonces sería subaracnoidea. No, pero esa es la hemorragia subaracnoidea, es cuando sangras y se moja todo el espacio subaracnoideo. El hematoma epidural es el de los niños muy rápido, golpe y se deterioran rapidísimo. Se te mueren esos niños. Pero el hematoma subdural es el que yo estoy hablando. En las personas mayores, en especial por arriba de los 60 años, tercera edad, donde ya hay atrofia, un movimiento banal, un golpe banal, hace que sangren los senos durales. ¿Por qué sangran? Porque ya hay atrofia. Entonces se sacude la cavidad craneal, sangran un poquito los senos y va resangrando, y al paso de los días o semanas, ¡pum!, ahí está el hematoma subdural crónico. Entonces pregunten intencionadamente si hubo traumas craneales semanas antes. Casi la mayoría de las personas les preguntamos y nos dicen, ay, sí, yo me caí. La persona tiene 40 años y te dice, sí, yo me caí muy fuerte de cuando era niña. No, ya, no pierdan su tiempo, no va por ahí. Semanas previas, ¿de acuerdo? Doctor, ¿esto aplica para los boxeadores y los jugadores de fútbol americano que tienen las microhemorragias y contusiones? Sí, pero ahí es el cerebro del pugilista o la demencia del pugilista o el síndrome post-contusión que ya hay un daño a funciones cognitivas. O sea, estos pacientes no deterioran conciencia, sino hacen una demencia por la repetición de traumatismos. ¿Me explicó? Es diferente. Aquí estamos hablando de el caso de deterioro de la conciencia que les llegue a ustedes a urgencias. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Sigo? ¿Qué van a explorar? Entonces, fíjense, mucho de lo que ya se han dado cuenta que me gusta es ser muy práctico en esto. Porque podríamos decir que hay que explorar en el paciente, pues toda la exploración neurológica en detalle, ¿no? Paciente grave. Sí, pero estás en urgencias, hay prisa, no tienes tiempo de nada, tienes 1000 cosas que hacer y tienes otros pacientes graves en simultáneo. Entonces, fíjense qué fácil, 4 elementos. Definan nivel de conciencia del paciente. ¿Está en somnolencia, está en estupor o está en coma? ¿O está con agitación psicomotriz? ¿Ya? Nada más. Es que, híjole, no sé, a ver, muy fácil. ¿Está somnoliento, está en estupor o está en coma? Es que medio responde, está en estupor, ya, vámonos. ¿Sí me explicó? No, es que si se duerme, ya está somnoliento. No, es que no responde nada, está en coma, ya. Oye, es que está muy agitado. Ok, agitación psicomotriz. Está en síndrome confusional agudo. Se acabó, vámonos. Es 4 elementos fácil. Volteen, esto es importantísimo, mientras sus enfermeras canalizan, porque usted lo primero dice, canalízalo y manda al laboratorio, tóxico metabólico completo, ¿sí? Mientras ellas canalizan, ustedes ven el patrón respiratorio, eso es lo primero que tienen que ver. Le meten un pellizco al paciente que no se vea, ven cómo responde a dolor y se dan cuenta a nivel de conciencia. En automático, voltean a ver el patrón respiratorio tóraco-abdominal. ¿Respira bien o no respira bien? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que hacer eso? Pues porque van a decidir intubar o no. Pero también les va a servir para definir si tu paciente tiene un deterioro grave y tiene una hiperventilación endógena central que es muy diencefálica, o un Cheyne-Stokes, o una atáxica, o una apnéusica. Porque si ustedes ven algo así, pides ya intubar. Tómale gases porque voy a intubar probablemente. ¿Sí me explicó? O tómale gases y voy a intubar. ¿Sí me explicó? Prefiero retirarle el tubo después porque no lo necesita. Pero por lo pronto yo garantizo patrón respiratorio. Luego, nervios del cráneo, los nervios craneales, los nervios craneales, los 12 nervios craneales. ¿Te vas a poner a explorar los 12 nervios craneales? Diana. No, pues no. ¿Qué verías como rápido? Los que vimos en la clase, o sea, me saltaría el primero, el segundo. No, pero ¿qué me importa el olfatorio? Si mi paciente está en coma,
Luego, Ajá, o sea, esos los saltaría, entonces. Entonces, ¿cuáles sí ves rápido? El trigémino, el oculomotor, bueno, pero está en común. Te ayudo, Diana. Pupilas. Pupilas de inmediato. Pues esa es la que te va a ayudar a decir si está herniando, ¿no? Okay. Corneal, que es el trigémino, para ver que esté el puente esté bien. Y el tercero, para ver si el bulbo está bien o no. Okay. Nauseoso. ¿Sale? Agarras una cánula de Guedel y la metes, o le metes una batelengua, para que veas si se defiende. Y con todo esto que ya hiciste, viste si se movió el enfermo, si no se movió, a la hora que lo picaron las enfermeras, que lo movieron, y ves la respuesta motora y ves si está focalizado o no. Híjole, yo veo que nada más mueve el lado derecho del cuerpo. Aguas, está focalizado, quiere decir que el izquierdo no lo mueve o lo mueve menos. ¿Sí, Sandra? ¿Vamos bien? Espero que no estén tomando apuntes, porque esto es de razonarlo, ¿verdad? Esto es de entenderlo. Ok, hasta ahí preguntas, dudas. Dos escalas básicamente que deben de saber, la escala de Coma-Glasgow y la escala FOR de pacientes que están ya bajo sedación, ¿de acuerdo? ¿Sí? La escala de Coma-Glasgow es de las más conocidas, que evalúa apertura ocular, algo muy fácil, fue hecha para que las enfermeras pudieran reportarlo entre un turno y otro. Si habla, si se comunica, si hay respuesta verbal o no, si hay apertura ocular espontánea o no, y si hay movilidad espontánea o no, y se califica. Muy fácil, está pegada, tienen que aprendérsela, no, tampoco la de Ford, no. Hay muchas escalas que ustedes como médicos van a tener que tener cierta noción de que existe. Normalmente están pegadas en las últimas hojas de enfermería y ahí la pueden ustedes ver y graduar. ¿De acuerdo? Sitios nociceptivos. ¿Dónde vas a estimular para dolor? ¿Quién me ayuda? Sandra, ayúdame. Pues como vemos en la imagen, bueno, yo lo vi también en una materia donde estimulas en el esternón, en el nervio oftálmico. Supraciliar. Ajá, supraciliar. Y en el lecho unguial. No, ¿qué pasa si le aprietas los ojos a un paciente, Sandra? ¿Qué le puede pasar? También puedes lesionar algo que es hasta una maniobra cardiovascular. ¿Quién me ayuda? Reflejos vagales. Claro, ¿y qué pasa si aprietan los ojos? Se te bradicardizas y puedes hacer un paro cardiorrespiratorio, un paro cardíaco, de hecho, específicamente, no respiratorio. ¿Ok? Entonces no le andes apretando los ojos a los pacientes, nada más es la porción supraciliar. Metes el dedo, el pulgar, arriba, donde no tocas el globo ocular, ¿me están viendo? Y aprietas como lo hace la señal ahí, de acuerdo hacia arriba, pero no se aprieta el ojo. ¿Por qué la del esternón no, Sandra, tú misma? Esta me da miedo que le aprieten el ojo y le generen paro a un paciente. Entonces, salvo que sean muy buenos apretando hacia arriba el arco supraciliar. ¿Por qué el esternón no, Sandra? Perdón. ¿Por qué el esternón no? ¿Nadie me ayuda? Sandra ya quedó afásica. Ayúdame. ¿Nadie le va a ayudar a Sandra? ¿Se puede formar un hematoma?
Y se puede fracturar el Algo esternón. algo más grave, Alan. Como el Una paciente fractura está, costal. exacto, como el paciente está acostado, ustedes están arriba y con poco peso, si el paciente es débil, si el paciente no tiene mucha masa muscular, ustedes están arriba y a la hora de apretar, puede generar una fractura costal. No es nada raro. Entonces no es muy bueno. Y el de las articulaciones temporomandibulares, ¿qué les parece eso? ¿Qué te parece, Sandra? ¿Ya recuperaste el lenguaje o todavía no? Sandra, Sí, no lo sabía. es bien difícil. Tú trata de hacértelo tú misma. Trata de hacértelo con las dos manos y vas a ver que te falta fuerza para apretar fuerte. Tienes que estar fuerte para hacer eso y que genere dolor. Por eso el mejor es el de la uña. Siempre traen ustedes una pluma y sobre la uña aprietas hacia abajo con tu pulgar, aprietas sobre la uña, ¿de acuerdo? No deja huella y háganlo y van a ver cómo duele, luego empieza a doler. Y es una respuesta inmediata, es la mejor, ¿ok? Ahí tienen la escala de Coma-Glasgow, que les repito, no tienen que aprendérsela, simple y sencillamente tienen que buscarla en las hojas de enfermería y calificarla. Es algo súper simple, ¿sí? No tiene mayor ciencia. ¿Y cuándo deben de preocuparse? Con un Glasgow inferior a 8, ¿ok? Esta es una escala que debe usarse solamente para pacientes con deterioro de conciencia. No hace mucho he notado que se ponen las historias clínicas de los pacientes despiertos. Escala de Coma-Glasgow. Perdón, si el paciente está alerta, despierto, no tienes que tener la escala de coma. Es para la gente con deterioro de conciencia nada más, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea, no hay necesidad de poner, es que el paciente tiene un Glasgow de 12, está despierto. Esto es nada más para aspectos de deterioro de conciencia. Ahí está la escala de Ford, que vean ustedes cómo lo que integra es un poco más completa porque integra la respiración y los reflejos del tallo, pero como le preguntaba yo, ya no sé si a Sandra o a Diana o a quién, vean, lo que integra es la pupila. ¿Por qué? Porque se vuelve muy importante la pupila para ver si estás teniendo herniación o no. También esta la encuentran en cualquier lado, esta escala Four. Y vamos a entrar a los patrones respiratorios. O sea, ya vieron el estado de conciencia, ya vieron pupilas o base de cráneo, nervios craneales. Vean el patrón respiratorio. Es muy importante que identifiquen porque les puede dar una topografía. ¿De acuerdo? Coloquen la mano sobre la caja torácica y eso les va a ayudar mucho a percibir cómo está respirando el paciente y a ver si tiene una normalidad de la función respiratoria. Suavemente la colocan sobre la parrilla costal y se dan cuenta. ¿De acuerdo? A ver qué les parece esto. Que no se les va a olvidar nunca, ven la respiración como el detalle. Van el tórax con el abdomen, y van el ritmo. ¿Quién me ayuda? Era respiración de Chain Stokes. Stokes. Exactamente, muy bien, ok, muy bien. Shane Stokes, típica, ya no se les va a olvidar nunca jamás, ¿no? ¿Ven? Es una
pausa compensatoria, empieza a disparar y de repente acelera mi hiperventilación con una práctica de la vida. Mete mucho los abdomen, y evidentemente está tratando de controlar. Luego no se olvida, así se olvida. ¿Puede estar así la descripción? ¿Quieren volver a verla o ya no? Le voy a dedicar 5 minutos que más. ¿Escuchan que hay música clásica de fondo? Sí, normalmente se las ponemos en terapia intensiva a los enfermos. Hay trabajos que han demostrado que ayuda a que se psicoticen menos. ¿Ok? Una afección cerebral bilateral con tallo normal. Ahí tienen lo que pueden encontrar en cualquier libro, ¿sí? La topografía que suele dar la alteración de Cheyne-Stokes. Amplias, ruidosas, superficial, silenciosa, las apneas de 10 a 30 segundos, ¿sí? ¿De acuerdo? A ver esta. ¿La repito o no? ¿O alguien me ayuda? Es apneusica, ¿no? Es la música con explicaciones. Muy bien. Patrón de pausas en la inspiración, 2 a 3 segundos que alternan con pausa en la expiración. Cuando vean esto, intuban, ¿verdad? Si ven esto desde el principio, se dieron cuenta al inicio cómo hasta que queda duda de si tomaron respiratorio. Y ahí dices, y eso no tiene siempre. ¿Ok? Y escuchen esta, es puro Eso era clase. complica más, ¿ok? Doctor, es que mientras usted reproduce el video, nosotros no lo escuchamos a usted. Eso era clase. Ahí
¿Ahí sí me escuchan? Sí, cuando para el video sí lo escuchamos, doctor. Ok. ¿Sí? Respiración atáxica, respiración de Biot, nivel ponto vulvar, bilateral, mal pronóstico, hiperventilación endógena central más alta, ¿de acuerdo? Por lo general son lesiones mesencefálicas o diencefálicas. Es rítmica, no hay apneas, pero es muy profunda, más de 40 por minuto, ruidosas. Esto lo vemos mucho en gente que se está herniando, ¿de acuerdo? Preguntas, dudas hasta ahí, jóvenes, ¿les gustaron esos videitos? Sí, doctor. Reflejos Sí, doctor. pupilares, fundamentales, es fundamental. Es que estoy revisándole el fondo de ojo. No, vámonos, dime las pupilas. ¿Sí me explicó? Dime si el paciente tiene reflejos de tallo o no. Es que no alcanzo a ver bien el fondo de ojo, no pierdas tiempo, lo vamos a meter a tomografía de todos modos. ¿Ya me expliqué? ¿Sí? Es que voy a revisarle a ver si tiene pruebas de diapasones. No, por favor, no pierdas tiempo. Vele los reflejos pupilares. Te va a permitir diferenciar lesiones metabólicas de estructurales. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que pueda yo diferenciar viendo las pupilas si es metabólico o es estructural? ¿Nadie? Dependiendo de si hay miosis o midriasis, No. no sé. ¿Alguien más? Podría ser que si es bi o unilateral, las metabólicas serían bilaterales. No. ¿Alguien más? Bueno, yo había leído que en las toxicometabólicas no se altera la reactividad pupilar y en las estructurales. Bravo, Sandra, ya te sacaste la espina después de tu afasia de hace rato. Sí, claro. Por definición, las lesiones metabólicas no alteran pupilas, doctores. Siempre que vean pupilas alteradas, piensen en estructural. Es una rareza que una alteración metabólica afecte las pupilas, ¿ok? ¿Hecho? Fácil. ¿Ya no se les olvida? Y ahí les va otra perla. Las afecciones de oculomotores pasa lo mismo. Si ustedes ven oftalmoplejías, afección de oculomotores, eso es estructural hasta no demostrar lo contrario. O miastenia gravis, pero no es tóxico metabólico. ¿Ok? Las pupilas en lo tóxico se pueden alterar, sí, en lo tóxico sí, sin duda, pero en lo metabólico no. ¿Va? ¿Queda bien claro, jóvenes? ¿Sí? De hecho, cualquier tóxico altera la respuesta pupilar y podemos ver hasta fenómenos de respuesta lenta de las pupilas. Pero una alteración pupilar franca, esa es estructural hasta no demostrar lo contrario. ¿Ok? ¿Sí, Brandon? Bueno, la vía aferente es algo que ustedes tienen que revisar, recordar. Tienen que tener una buena lámpara de luz brillante. ¿Con qué tamaño van a considerar las pupilas? ¿Eso ya lo tenían en mente o no? Porque las pupilas pueden estar normalmente entre 2 a 3 milímetros. Menos de 2 milímetros ya es anormal y pueden ser unas pupilas puntiformes típicas de las lesiones pontinas o una midriasis por arriba de 4 con una simetría pupilar, aunque responda, se te está empezando a herniar. Si ya está la pupila abierta y ya no responde, ya se te hernió el paciente. O sea, no nos vamos a esperar a que se hernie, ¿de acuerdo? ¿Sí? Elizabeth, Rodrigo. Esto nada más a manera que recuerden, si quieren después véanlo con calma, para que recuerden cómo es el sistema de la respuesta pupilar con las vías aferentes eferentes. Y vean, por ejemplo, vamos a ver qué tanto se logra, porque esto es difícil a veces verlo allá. Uy, no corre.
No quiere correr mi video. ¡Ah! ¿Por qué? A ver No quieren correr. Bueno, esto era para mostrarles tamaño y forma pupilar, para que vean cómo estimulamos. Sí hay que poner condiciones de oscuridad para que la pupila se abra y verla, ¿de acuerdo? No sé, perdón, algo pasó en mi configuración y no sé. Ahora ya no quiero ni avanzar. Bueno, pero esta imagen está en la mayoría de los libros y es muy bonita porque te muestra la alteración pupilar y con el sitio o el nivel de deterioro que puede tener el paciente. Y entonces ahí ven, por ejemplo, los efectos de fármacos, ¿sí? Donde hay pupilas con tendencia a ser pequeñas pero responden. Eso te puede hacer pensar en fármacos o en encefalopatías metabólicas, pero no hay una alteración franca de las pupilas. Lo más que puedes decir es tan pequeñas y como que responden lento. ¿Ya me expliqué? ¿Sí? Pero si ya ves una pupila pequeña y poco reactiva con deterioro de la conciencia, un paciente somnolencio, eso es diencefálico hasta no demostrar lo contrario. Si la pupila tiene hipus, ¿saben lo que es el hipus? Es una pupila grande que abre y cierra espontáneamente. Al poner la luz, está fluctuante, abriendo y cerrando. Dios mío, perdón. Y luego la uncal, que es la que está aquí abajo, donde ya tienes una pupila francamente dilatada. Perdón, traigo una alergia bien puesta. No es COVID, ni se emocionen. Antígenos negativos, Ok, la mesencefálica, donde una pupila ya se fija y tiene una posición ya media, las pontinas puntiformes, ¿de acuerdo? Este esquema es un esquema que pueden encontrar en cualquier libro. Véanlo con calma. Luego, vean las respuestas oculomotores con calma, pero esto ya normalmente lo hacemos en el paciente que ya lo tenemos en terapia intensiva cuando queremos ver si todavía hay reflejos de tallo. Y podemos incluso hacer respuestas vestibulares con maniobras tanto de oculocefálicos como oculovestibulares instilando agua en conducto auditivo. Normalmente el área 8 de Brodmann es la responsable en el lóbulo frontal de la conjugación de los movimientos. De hecho, en la porción frontal están la parte de los movimientos que les llamamos sacádicos, que son los voluntarios. Cuando ustedes voltean a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, es voluntario, no por mandato, y ahí se integra en el área 8 de Brodmann, en la región frontal. Ahí es donde una desviación espontánea les puede estar focalizando a ese lóbulo frontal. ¿Se acuerdan en el caso que discutimos hace la clase pasada y al inicio de esta tenía desviación de la mirada y la cabeza? En los pacientes con coma, pues sí hay que ver siempre esas respuestas oculocefálicas. Esto es de inmediato, pues no, ya la oculomotora ya te ayuda mucho en el paciente que ya estás con más calma, que ya hasta sabes cómo va a evolucionar. Y ahí tienen el marcaje de lo que es esta zona del área 8 de Brodmann que estoy señalando, la porción dorsolateral de la corteza prefrontal, para la integridad de los movimientos que se llaman sacádicos. O sea, cuando el paciente decide mover la mirada a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, no bajo mandato, bajo mandato, pero no bajo seguimiento, porque el seguimiento es totalmente occipital, ¿de acuerdo? Ahí tienes que ponerle un estímulo visual y hacer seguimiento. ¿Queda claro? Las respuestas oculocefálicas, girando la cabeza, el paciente está con deterioro de la conciencia y giras la cabeza tanto a la derecha, izquierda, arriba, abajo, para ver cómo se mueven los ojos y eso te puede estar ayudando a tener nociones
de ciertas alteraciones o de oftalmoplejías, en el caso ya de lesiones del tallo cerebral, como es la oftalmoplejía internuclear. Vean, por ejemplo, aquí ya es un paciente despierto. No es el paciente destacado. Es el mandato. Voy a quitar el audio para que podamos... Ahí me escuchan, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Ven el nistagmo del ojo izquierdo ahí? Todo esto lo van a ir aprendiendo lentamente, pero lo que uno tiene que hacer es pedirle a los pacientes que hagan movimientos de los ojos y entonces observar la excursión de la mirada. Vean cómo hay una oftalmoplejía ahí, cómo el paciente tiene un nistagmo de fijación a la hora que hace el ajuste visual. Está viendo hacia arriba, hacia abajo. Ahí habría que levantarle los párpados para verlo. Ahí está el defecto. Ahí vieron cómo entra y el ojo derecho no excursiona hacia afuera. Ya me expliqué, mostrándolos un sexto nervio craneal con una afección pontina. Son detalles que va uno aprendiendo. ¿Qué es lo que me interesa que sepan de esto? Observar detalladamente y 1000 veces todo lo que quieran, ¿de acuerdo? ¿Sí? Respuestas calóricas vestibulares, por lo general háganlo con agua fría, ¿sí? Y lo que tienen que ver, quítense de cosas, pueden ustedes leer todo lo que quieran y se hacen agua fría, agua caliente, basta con que hagan una sola agua fría. ¿Qué es lo que deben? Lo van a buscar en el paciente que tiene deterioro de conciencia para ver si todavía tiene reflejos de tallo o no. No lo van a buscar para pacientes despiertos, jamás. Entonces, lo van a hacer en el paciente que está pensando que tiene muerte encefálica. ¿Qué es lo que deben de buscar? Que se muevan los ojos. Si no se mueven, está muerto. ¿Ya me expliqué? Porque si no, están aprendiéndose cosas que nada más les dan conflicto y que no van a acordarse. Si les sirve de algo, usen siempre agua fría y la mnemotecnia es que el nistagmo es al lado contrario de donde estimularon con agua fría, porque le da frío y corre, se va hacia el lado contrario del frío. Esa es la mnemotecnia, por si la quieren recordar. Pero ¿qué es lo importante? Le estimulé con agua fría y se le mueven los ojos, todavía tiene tallo. Le estimulé con agua fría y ya no se mueven los ojos, muerte encefálica. ¿Va? ¿Sí, jóvenes? Las respuestas calóricas, ¿ok? Con agua caliente le gusta el calorcito y se acerca o el movimiento bate hacia el lado donde estimularon con agua caliente. A ver si estos corren, ¿sí? Así exploramos los óculos cefálicos, ¿ven? Vemos que excursionan los globos oculares, que no haya limitación alguna. Ahí hay limitaciones de sextos bilaterales. Siempre tiene que ser también hacia arriba y hacia abajo, traccionando los párpados para ver los ojos cuando lo hacen hacia abajo. ¿Ok? Ahí les va el agua fría. Pero bien, y te voy a abrir los párpados, ¿eh? O sea, Yo veo nada más hacia allá, ¿verdad? Tú ve hacia allá, tú ve hacia el celular. ¿Ah, siempre veo el celular? Sí. ¿Están escuchando algo? ¿Me están escuchando a mí o el audio? A usted ¿Se también, escucha doctor. usted también? Las dos cosas. Sí, doctor. Ok. Fíjense. Él es un pasante de servicio, no es un paciente. Entonces están poniendo de acuerdo para que voltee a ver al celular donde lo están grabando, ¿de acuerdo? Esto nunca lo hacemos en pacientes despiertos, ¿ok? Lo voy a dejar correr para que lo escuchen y lo vean. ¿Listo?
Esa tracción de los párpados es bien importante en el paciente con deterioro de conciencia para ver el movimiento. ¿Qué están viendo? Que me llora el ojo. Si ven el Instagram, estoy estimulando los canales semicirculares, los núcleos vestibulares. ¿Alcanzan a ver el nistagmo las batidas que hace? Se hace para allá. Hace unas batidas pequeñitas, cortas. En especial en el ojo izquierdo hace el movimiento con un nistagmo horizontal. Se aleja del estímulo. ¿Lo ven? El nistagmo es más frecuente. Ahí se ve en el izquierdo. Ojo izquierdo, concéntrese en el ojo izquierdo, que es el que está haciendo el movimiento de huir del estímulo. ¿Sí, jóvenes? Ya es más rápido. ¿Queda claro? Esto se hace con agua caliente, creo que no tiene mucho caso verlo. Reflejo corneal ya se los mostré. La integridad del puente, ¿se acuerdan? Con una toalla de algodón tocamos la córnea y se reduce el cierre. Ahí comete un grave error porque toca la córnea y la esclera, hay que tocar solo la córnea, ¿de acuerdo? La maniobra de Foix para ver la integridad del nervio facial, paciente con deterioro de conciencia, estimulas con dolor donde ustedes quieran, no tiene que ser necesariamente. Aquí el paciente está despierto y coopera, no es maniobra de Foix. La maniobra de Foix solamente es esta, la que se hace con dolor. Abre los ojos. Uy, no corre la otra. No corre esta. Esta es con dolor, pero nuevamente el paciente debe tener deterioro de conciencia, si no sirve. Y el reflejo tusígeno, que lo puedes estimular incluso moviendo, si está intubado el enfermo, moviendo la sonda de intubación endotraqueal. ¿De acuerdo? Vean respuestas motoras, pacientes en con deterioro de estado de conciencia. Ahí lo está haciendo con el mango el estímulo doloroso con el mango del martillo. El paciente prácticamente no responde con ninguna. No hay respuesta, ¿se dan cuenta? Reflejo delto pectoral. Ven que prácticamente hay ausencia de reflejos. ¿Por qué digo prácticamente? Porque no sé si el explorador al colocar la mano siente que hay algún reflejo, pero visiblemente no vemos ningún reflejo. Ahí sí hay reflejos, incluso exaltados, ¿se dan cuenta? Está buscando clonus, hay un ligero clonus, ahí está el clonus, ¿lo ven? Ese movimiento que como que vibra se llama clonus. Son reflejos exaltados por una afección córtico-espinal grave o crónica, por eso se da el clonus. Obviamente es un enfermo con deterioro de conciencia crónico, está buscando o evaluando el tono muscular al hacer esas maniobras de movilidad de las extremidades. Este es un paciente que ya está despierto, o sea, fíjense cómo ya no está con deterioro de conciencia, sino ya regresó a ciclos de sueño vigilia. Esto podría ser un estado vegetativo. Pero ven cómo hay una desviación de la mirada hacia arriba y hacia la izquierda.
Obviamente hay corneal, está estimulando muy mal el reflejo corneal porque no está tocando la córnea, está tocando la esclera y está haciendo un reflejo palpebral. Viendo pupilas, ven qué bonito se ve ahí la pupila. ¿Ya viste a mi hermano? No, no lo he visto. Pero sí lo vas a ver. Sí, ahorita te hablo, estoy en clase, ¿vale? No, nada más me mandas mi cargador, por favor. Gracias, bye. Ah, no. Dispuesta a plantar. ¿Qué le ven de defecto? ¿Qué critica? Es un defecto grave que tiene este video. Lo está haciendo del otro lado, ¿no? No, no le quitó las vendas. Se deben quitar las vendas, si no, ¿cómo estimulas desde atrás el reflejo? Está pésimo eso está 0, reprobado, ¿ok? Miren, hace un reflejo de Babinski modificado a la flojera de quitarle las vendas. Y este es el Hoffman y el Tromner, que es el equivalente de Babinski en miembros superiores. Pero ni siquiera nos deja ver el ángulo de la mano para ver si hace el reflejo de Hoffman o Tromner. A veces se aprende más de ver los defectos de una exploración. Fíjense cómo esto es muy, muy, muy común que se hable de reflejos de decorticación en lesiones superiores del mesencéfalo y de cerebración en lesiones pontinas. Pero la descerebración y la decorticación no debe de hacerlos normar una conducta pronóstica. Ambas son recuperables y puede ser parte de la herniación o de la hipertensión endocranial. Ustedes deben de, si esté decorticando o esté descerebrando, hay que hacer todo por ayudar al enfermo y mejor ya tener los parámetros definitivos con una escala de Coma-Glasgow, con una escala de Ford, con una imagen, con una evolución, para definir si esa decorticación de cerebración son fatales o de mal pronóstico. Disculpe que lo interrumpa, es que, bueno, tenemos clase de... Sí, perdón, discúlpenme, perdón, ahí lo dejamos. Mil disculpas, estaba yo tratando de ver mi lista. Perdón, bye, jóvenes, nos vemos. Gracias, doctor. Perdón. Gracias, doctor. Gracias, doctor.